En todo el mundo, el corredor de la muerte no es solo un lugar de espera, sino un confinamiento de terror y miedo indecible. Es un lugar donde el tiempo se detiene y cada segundo se acerca más a lo inevitable. En algunas prisiones de Estados Unidos, los reclusos experimentan ejecuciones fallidas de las formas más aterradoras. En Arabia Saudí mueren lapidados, mientras que en Corea del Norte son brutalmente ejecutados por un pelotón de fusilamiento. En este video vas a conocer los aterradores detalles de lo que significa vivir con miedo a la muerte mientras se está en el corredor de la muerte. Así que abróchate el cinturón, porque estas historias son tan aterradoras como reveladoras. Vamos a sumergirnos. Vuelos de la muerte. En los años 90, el corredor de la muerte en Argentina era súper impactante, y la razón de esto te dejará totalmente incrédulo. Durante la época de la Guerra Sucia, algunos presos condenados a muerte fueron brutalmente asesinados en infames vuelos de la muerte. Y esto asustó a muchos, hasta los huesos. Los vuelos de la muerte fueron una práctica espeluznante en Argentina que la dictadura militar del país utilizó como forma de eliminar a los disidentes políticos. La operación consistía en drogar a los prisioneros, a menudo con el pretexto de trasladarlos a otro lugar. Pero en lugar de hacer eso, los operativos militares trasladaban a estos presos en aviones y luego los arrojaban desde las aeronaves al Océano Atlántico o al Río de la Plata. Se dice que las víctimas de estas ejecuciones eran a menudo activistas políticos, periodistas y muchas otras personas calificadas de amenazas para el régimen. Aunque los denunciantes afirman que muchas de las víctimas eran miembros de grupos de izquierda como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, la campaña también se extendió supuestamente a cualquiera que se opusiera al régimen dictatorial. Supuestamente, los militares llevaron a cabo estas operaciones para borrar cualquier prueba de sus crímenes, al tiempo que acababan con la vida de unas 30.000 personas. Afortunadamente, las operaciones de vuelos de la muerte recibieron una gran condena, y más tarde, en 2017, varios militares fueron condenados por crímenes contra la humanidad, y algunos recibieron cadena perpetua por su papel en estas atrocidades. Uno de ellos fue el exoficial de la Armada Adolfo Silingo, quien habría asesinado en 2 viajes a 30 prisioneros de izquierda que fueron arrojados a 4.000 metros sobre el Atlántico. Al testificar posteriormente sobre estos hechos, Silingo describió cómo los reclusos eran sedados y conducidos a la muerte mientras creían que estaban siendo trasladados a un lugar seguro. Finalmente, fue condenado por crímenes contra la humanidad y encarcelado un total de 640 años por un tribunal español. Silingo fue el primer oficial de la Junta Militar Argentina en ser encarcelado por un tribunal extranjero por crímenes contra la humanidad. Mientras que estos vuelos de la muerte fueron actos deliberados para acabar brutalmente con la vida de los reclusos, el siguiente incidente en el corredor de la muerte no fue planeado. Ejecución chapucera. En 2014, Clayton Lockett fue ejecutado en Estados Unidos. Pero no fue solo su ejecución lo que levantó polvareda, sino más bien el incidente ocurrido durante el proceso. El 6 de junio de 1999, Lockett fue detenido por el asesinato de Stephanie Neyman, una joven de 19 años que se había graduado en el instituto 2 semanas antes. Lockett y 2 cómplices habían golpeado a una de las amigas de Neyman y abusado de otra. Al parecer, Lockett le dijo varias veces a Neyman que la mataría si no prometía guardar silencio. Pero, a pesar de que la calentaba, Neyman insistió en que iría a la policía. Desgraciadamente, antes de que pudiera hacerlo, Lockett la apuntó con una pistola y le disparó 2 veces. Él y sus cómplices también la enterraron en una tumba poco profunda cuando aún estaba viva. 15 años después de su detención, Lockett se enfrentó a una de las sentencias de ejecución más brutales jamás registradas. Se le dijo que sería ejecutado mediante inyección letal. Sin embargo, el proceso salió terriblemente mal cuando la vía intravenosa que administraba la inyección letal estaba mal colocada, lo que provocó que muriera de un ataque al corazón. Según el expediente judicial, Lockett fue pinchado al menos 16 veces al intentar colocarle la vía intravenosa para la inyección letal. Se dijo que no se disponía de la aguja correcta, por lo que el médico utilizó una aguja de 1 pulgada con 25 centésimas, en lugar de una de 2 a 2, con 25 centésimas pulgadas, para poner una vía intravenosa en la vena femoral de Lockett.
Al hablar sobre el incidente, un testigo describió cómo Lockett gemía y se retorcía mientras le administraban la inyección letal, una inyección que acabó con su vida 43 minutos después. Algo parecido ocurrió en Serbia en 1947, cuando personas consideradas criminales de guerra y opositores ideológicos fueron ejecutadas por miembros del movimiento partisano yugoslavo y las autoridades comunistas de posguerra. Según los informes, estos asesinatos no fueron planificados, sino venganzas no organizadas de individuos durante el caos de la posguerra. Si bien estos asesinatos no fueron planificados, los siguientes incidentes fueron actos deliberados para acabar con la vida de los reclusos. Electrocución. La electrocución es uno de los métodos de tortura y ejecución más brutales que se han utilizado, ya que los condenados son sometidos a una fuerte carga de corriente eléctrica. Este método fue uno de los métodos de ejecución más utilizados en Estados Unidos, y consiste en aplicar una o varias corrientes eléctricas de alto voltaje a través de electrodos fijados a la cabeza y las piernas de un recluso condenado que se sienta atado a una silla. Un ejemplo típico es la ejecución en 1953 de Ethel y Julius Rosenberg, acusados de espionaje en Estados Unidos. El 19 de junio de 1953, Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados por conspirar para pasar secretos atómicos estadounidenses a los soviéticos. La pareja fue la primera ciudadana estadounidense condenada y ejecutada por espionaje en tiempos de paz. Julius Rosenberg fue detenido como sospechoso de espionaje el 17 de junio de 1950. Se le acusó de encabezar una red de espionaje que pasaba información de alto secreto sobre la bomba atómica a la Unión Soviética. 2 meses después, su esposa Ethel también fue detenida. Y tras un breve juicio que comenzó el 6 de marzo de 1951, la pareja fue finalmente condenada. Durante los 2 años siguientes, Julius y Ethel se convirtieron en objeto de debate nacional e internacional. Aunque finalmente fueron ejecutados en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, la pareja se negó a admitir ningún delito y proclamó su inocencia hasta el momento de su muerte en la silla eléctrica. En Florida se adoptó un método de ejecución similar en 1990. Sin embargo, aunque el recluso Jesse Tafero debía someterse al proceso ordinario, padeció un sufrimiento mucho mayor tras el fallo de la silla eléctrica. Se informó de que la silla eléctrica funcionó mal 3 veces, lo que provocó que saltaran llamas de su cabeza. Aunque estos escenarios del corredor de la muerte estaban destinados principalmente a dañar los cuerpos de los reclusos, el siguiente escenario afectó enormemente a sus mentes. Aislamiento en el corredor de la muerte. Los condenados a muerte en Japón viven en aislamiento extremo, a veces durante décadas, sin previo aviso de la fecha de su ejecución. En países como este, los condenados a muerte viven en condiciones muy restrictivas y psicológicamente agotadoras, normalmente durante mucho tiempo. Según se informa, estos reclusos están recluidos en régimen de aislamiento, donde se les permite una interacción limitada con los demás y solo tienen un acceso mínimo a la luz del sol y al aire fresco. El objetivo de este sistema es imponer a los reclusos un aislamiento extremo, que a menudo provoca graves problemas de salud mental. Una de las prácticas más controvertidas del sistema japonés de pena de muerte es la falta de notificación previa de las fechas de ejecución. En ocasiones, los reclusos suelen ser informados de su ejecución solo unas horas antes de que tenga lugar, y esto les niega la oportunidad de prepararse mentalmente para su muerte, despedirse de sus seres queridos o presentar cualquier último recurso legal. Aunque el gobierno japonés ha defendido sus políticas como necesarias para mantener el orden y evitar suicidios entre los reclusos, los críticos las han calificado de crueles e inhumanas, sobre todo porque los reclusos tienen que vivir con el temor constante de que cualquier día podría ser el último. Al igual que en Japón, en China también ha habido casos de reclusos ejecutados sin su conocimiento previo. En 2012, los reporteros del programa de entrevistas antes de la ejecución revelaron que en China los presos suelen ser ejecutados solo 7 días después de ser condenados. El programa, en el que un reportero entrevista a presos condenados, se ha convertido en un espacio abierto para los condenados a muerte, permitiendo a muchos compartir sus historias antes de ser finalmente ejecutados.
Al igual que ocurre con el aislamiento de los condenados a muerte en Japón y China, algo similar sucede también en algunos lugares de la India. Larga espera en el corredor de la muerte. Aunque a la mayoría de los presos condenados a muerte en India se les suele cambiar la pena por cadena perpetua, hay quienes siguen recibiendo la pena capital. Y en cuanto se confirma su condena a muerte, estos presos suelen ser sometidos a un régimen penitenciario distinto. Para la mayoría de ellos, esto entra en vigor en cuanto son condenados por primera vez. Pero aunque se supone que su ejecución llegará poco después, algunos presos permanecen en el corredor de la muerte durante mucho tiempo. En 1983, el Tribunal Supremo consideró ilegal superar el plazo de 2 años entre la condena a muerte de un recluso y su ejecución. Asimismo, en 2014, se impuso un retraso de 14 días entre la notificación a los presos y el momento de la ejecución. Esto se hizo para que los reclusos pudieran pasar tiempo con sus familiares durante las visitas. Sin embargo, aunque se impusieron estas leyes, siguió habiendo algunas violaciones. Por ejemplo, en 2015, Yaqub Memon, financista terrorista indio, fue ahorcado apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo rechazara su última petición de clemencia. Esto provocó muchas reacciones, ya que los críticos condenaron la rapidez de la ejecución. Al igual que India, Zambia también ha adoptado este proceso de aplazamiento del corredor de la muerte. Según los informes, los reclusos condenados a muerte en Zambia suelen permanecer en el corredor de la muerte durante décadas, debido a la reticencia del gobierno a firmar las órdenes de ejecución. Si bien la larga espera en los corredores de la muerte ha suscitado muchas polémicas, esta próxima experiencia en el corredor de la muerte fue más duramente criticada. Ejecución por fusilamiento. En 2022, Corea del Norte ejecutó públicamente por fusilamiento a 3 adolescentes, 2 por ver y distribuir películas surcoreanas y 1 por asesinar a su madrastra. Las autoridades describieron los delitos de los adolescentes como malvados y añadieron que los culpables de dichos delitos no serían perdonados y serían condenados a la pena máxima, que en este caso es la muerte. Los testigos que presenciaron la ejecución la describieron como muy aterradora, y algunos señalaron que, aunque este tipo de ejecuciones son poco frecuentes en Corea del Norte, no son inauditas. Otros incluso afirmaron que las autoridades suelen utilizar estas ejecuciones para aterrorizar a la gente y hacer que se comporte como ellos quieren. Al igual que Corea del Norte, Estados Unidos también ha registrado varios incidentes de fusilamiento. Utah, en particular, es un estado de EE-2UU, conocido por ejecutar a presos mediante pelotón de fusilamiento. Es uno de los 2 únicos estados que han llevado a cabo alguna vez este método de ejecución, y el único que lo hizo después de que finalizara la moratoria nacional sobre la pena capital de 1972 a 1976. Un ejemplo típico es la ejecución de Ronnie Lee Garner en 2010. Garner era un criminal estadounidense que recibió la pena de muerte por matar a un hombre durante un intento de fuga de un juzgado en 1985. En octubre de 1984, Garner mató a Melvin John Otterstrom durante un robo, y mientras era trasladado a una vista judicial por el homicidio en abril de 1985, también disparó mortalmente al abogado Michael Burdell en un intento fallido de fuga. Durante la vista judicial y el juicio, los abogados defensores presentaron pruebas de la problemática educación de Garner, pero los recursos fueron denegados, junto con las peticiones de conmutación de su pena de muerte. Garner fue finalmente ejecutado por un pelotón de fusilamiento por el estado de Utah en 2010. Mientras que los reclusos de Utah y Corea del Norte probablemente solo se enfrentaron a penas de muerte, los de Myanmar sufrieron un destino mucho más amargo antes de morir. Tortura intensa. Desde el golpe militar de Myanmar en 2021, el espacio cívico del país se ha visto fuertemente restringido, lo que ha provocado una opresión generalizada. Según los informes, miles de activistas, manifestantes y disidentes políticos han sido detenidos por cargos falsos como terrorismo, sedición e incitación. Y muchos se han enfrentado incluso a tribunales militares secretos, juicios injustos y castigos extremos, incluida la pena de muerte. Además de estas duras condenas, también han salido a la luz informes sobre tortura, atención médica inadecuada e incluso muertes bajo custodia,
lo que hace que muchos se pregunten qué es lo que realmente están sufriendo los presos condenados a muerte en Myanmar. Solo en 2023, 34 presos políticos perdieron la vida en las cárceles de Myanmar. Según grupos de derechos humanos, 18 murieron en el interior de centros de detención, mientras que 16 fallecieron por falta de tratamiento médico. La tortura también se ha vuelto cada vez más habitual desde el golpe de Estado, y algunos presos han sido asesinados durante traslados entre centros bajo acusaciones de intento de fuga. Un caso trágico es el del ex rapero y cantante San Lin San, de 29 años. Tras el golpe, abandonó su carrera musical para unirse a las actividades contra el régimen y acabó convirtiéndose en miembro de la Fuerza del Dragón Negro, un grupo rebelde acusado de asesinar a los administradores locales nombrados por la Junta. San fue detenido en septiembre de 2023 y al mes siguiente fue condenado a muerte y trasladado a una prisión de Pat-Hain. Se dice que durante su detención, San sufrió una grave dolencia causada por la tortura durante los interrogatorios, y según un amigo de la familia, necesitó cirugía para tratar una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Sin embargo, a pesar del deterioro de su salud, a San se le negó el acceso a una atención médica adecuada, lo que finalmente le causó la muerte. Mientras que los presos del corredor de la muerte de Myanmar son sometidos a graves torturas. Los de Tailandia se enfrentan a dolores más graves. Inyecciones letales. En 2003, Tailandia pasó de los pelotones de fusilamiento a la inyección letal para los condenados a muerte, y desde entonces se han producido varios incidentes de condenados a muerte ejecutados con este método. En 2014, por ejemplo, Edgar Tamayo, de nacionalidad mexicana, fue ejecutado por matar a un agente de policía. El 31 de enero de 1994, Tamayo disparó a Gaddis a la salida del club nocturno Topaz de Houston. El agente de policía había detenido a Tamayo por robar a otra persona. Según los informes, la víctima se había puesto en contacto con Gaddis después del robo y le había dicho que Tamayo y un cómplice eran los autores. Sin embargo, durante la detención, Tamayo disparó a Gaddis 2 veces en la cabeza y una en el cuello. Sin embargo, tras su detención, la policía no informó a Tamayo de que podía ponerse en contacto con el consulado mexicano. Sin embargo, 10 días antes de que comenzara el juicio, el gobierno mexicano fue notificado del caso e interpuso recursos a favor de Tamayo. Pero, por desgracia para él, los recursos fueron rechazados. Tamayo fue finalmente ejecutado mediante inyección letal en Huntsville, Texas. Un caso similar es el de Theerasak Longji, asesino tailandés condenado que fue ejecutado por el robo y asesinato de un muchacho de 17 años. Longji, presuntamente, apuñaló a su víctima 24 veces. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a muerte por inyección letal. Longji fue la primera persona ejecutada en Tailandia desde 2009 y la 7ª ejecutada por inyección letal desde que Tailandia cambió la ejecución por fusilamiento. Mientras que los incidentes en el corredor de la muerte, como la inyección letal, suelen ocurrir dentro de los muros de la prisión, este siguiente incidente se hizo al aire libre. Ahorcamiento público. En Arabia Saudí, delitos como el tráfico de drogas o la disidencia política suelen castigarse con ejecuciones públicas. En septiembre de este año, las autoridades saudíes habían ejecutado a más de 198 personas en lo que va de año, el mayor número de ejecuciones registrado en el país desde 1990. Se dice que a pesar de las repetidas promesas de limitar el uso de la pena de muerte, las autoridades saudíes no han hecho más que aumentar las ejecuciones, al tiempo que incumplían constantemente las normas internacionales sobre juicios justos. Un buen ejemplo es el caso de un alto dirigente del partido Jamaat-e-Islami, Mir Qasem Ali, que fue ejecutado públicamente por crímenes de guerra. Ali era un importante empresario, pero fue condenado por cometer presuntos crímenes de guerra durante la Guerra de Independencia de Bangladesh de 1971. Tras la imposición de la pena de muerte, el máximo tribunal de Bangladesh desestimó el recurso de Mir Qasem, dejándole la opción de solicitar clemencia presidencial, paso que se negó a dar. Después de que Ali decidiera no solicitar clemencia, las autoridades carcelarias comenzaron a preparar su ejecución. Finalmente, fue ahorcado por crímenes que supuestamente había cometido años atrás. Un caso similar
es el del político y revolucionario iraquí Saddam Hussein, condenado por crímenes contra la humanidad. Saddam fue condenado por el Tribunal Especial iraquí por la matanza que acabó con la vida de 148 chiíes iraquíes en la ciudad de Dujail en 1982. Tras ser condenado a muerte por un tribunal iraquí, Saddam solicitó ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en lugar de ser ahorcado. Alegó que esta última era la pena capital militar legítima, aduciendo su antiguo cargo de comandante en jefe del ejército iraquí. Sin embargo, esta petición fue denegada por el tribunal, y el 30 de diciembre de 2006, Saddam fue ejecutado en la horca. Posteriormente, el gobierno iraquí difundió un vídeo oficial de su ejecución, en el que se mostraba cómo era conducido a la horca y cómo le colocaban la soga del verdugo sobre la cabeza. Mientras que Saddam Hussein y todos los demás presos mencionados hasta ahora fueron ejecutados en solitario, el siguiente escenario pinta algo totalmente distinto. Ejecuciones en masa. En 1988, miles de presos políticos fueron ejecutados en secreto en Irán. Según los informes, la masacre, que comenzó el 19 de julio de 1988, se prolongó durante 5 meses y consistió en una serie de ejecuciones masivas de presos políticos iraníes. Estas ejecuciones, que tuvieron lugar en al menos 32 ciudades de todo el país, fueron supuestamente ordenadas por el revolucionario islámico iraní Ayatollah Khomeini y llevadas a cabo por funcionarios iraníes. También se perpetraron sin ninguna base legislativa, ya que los juicios no tenían por objeto establecer la culpabilidad o inocencia de los acusados. Aunque se desconoce el número exacto de asesinados, las organizaciones de derechos humanos han calculado que murieron hasta 5.000 personas. Human Rights Watch calcula que murieron entre 2.800 y 30.000 personas, mientras que Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estiman que al menos 30.000 fueron asesinadas. En 2019, el gobierno de Arabia Saudí también anunció la ejecución masiva de 37 hombres en varias partes del país. Se informó de que al menos 33 de las 37 víctimas pertenecían a la comunidad chií, minoritaria del país, y habían sido condenados tras juicios injustos por diversos presuntos delitos, entre ellos delitos relacionados con protestas, espionaje y también terrorismo. Ahora bien, esta no era la única vez que Arabia Saudí hacía esto. En 2016, 47 hombres también fueron ejecutados en el país por delitos de terrorismo. Y a finales de 2019, más de 100 personas ya habían sido ejecutadas públicamente. Al igual que las ejecuciones masivas han recibido una condena generalizada, este próximo incidente en el corredor de la muerte también ha sido criticado a nivel mundial. Ejecución por lapidación. La ejecución por lapidación es habitual en los países islámicos que se rigen por la Sharia. Conocido como castigo hudud, este acto se produce cuando un grupo organizado lanza piedras a un individuo condenado hasta que esa persona muere. En algunas versiones de la Sharia, este método de ejecución suele utilizarse como castigo en casos de adulterio cometido por una persona casada. Del mismo modo, bajo el régimen talibán en Afganistán, las mujeres acusadas de adulterio suelen ser ejecutadas por lapidación, sin un procedimiento legal adecuado. A principios de este año, Haibatullah Akhundzada, líder supremo de los talibanes, emitió un mensaje de audio en el que afirmaba que las mujeres serían azotadas y lapidadas hasta morir en público por cometer delitos. Akhundzada reiteró la postura anterior del grupo sobre la flagelación y lapidación públicas de mujeres, y añadió que aunque otras sociedades puedan considerarlo una violación de los derechos de la mujer, es una práctica que el grupo pretende seguir manteniendo. Mientras que la ejecución por lapidación se realizaba mayoritariamente a mujeres, este próximo caso de condena a muerte se realiza sin distinción de género. Ejecuciones con guillotina. Antes de abolir la pena de muerte, en 1981, Francia utilizaba la guillotina como método de ejecución, un método que se introdujo en 1792 y que se concibió como un método humano y eficaz de ejecución. Antes de la guillotina, las ejecuciones en Francia solían ser brutales e incoherentes, con métodos como la horca, la hoguera o la rotura en la rueda. Sin embargo, este método fue diseñado para proporcionar una muerte rápida e indolora para todos, independientemente de su clase social.
Este dispositivo de ejecución tiene un alto marco de madera con una pesada cuchilla en ángulo, suspendida en la parte superior. La cabeza del condenado se coloca en una ranura de la base, y entonces se suelta la cuchilla para que caiga rápidamente, seccionando la cabeza en un instante. Un incidente famoso, en este sentido, fue el de Hamida Jandoubi, la última persona ejecutada de este modo, en 1977. Jandoubi era un inmigrante tunecino que vivía en Marsella, y en 1977 fue ejecutado por la tortura y asesinato de su novia. Al parecer, Jandoubi había matado a la mujer por venganza, después de que ella denunciara a las autoridades que él había intentado obligarla a prostituirse. Fue condenado a muerte en febrero de 1977 y ejecutado en la guillotina en septiembre de ese año. Al igual que la guillotina, en Arabia Saudí también se utilizó un método similar. Decapitación de delincuentes. En Arabia Saudí, las decapitaciones públicas se realizan a menudo por delitos de drogas. Según los informes, el aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí ha sido alarmante y ha suscitado la condena internacional. A finales de 2022, las autoridades saudíes ejecutaron a 12 personas en un plazo de 10 días por delitos de drogas, entre las que había ciudadanos de países como Pakistán, Siria y Jordania. Muchas de estas personas fueron supuestamente condenadas a muerte en circunstancias controvertidas, como confesiones obtenidas mediante presuntas torturas. Y en algunos casos, ni siquiera se notificó a las familias de los acusados antes de su ejecución. En 2019, según informes, 5 cadáveres fueron crucificados tras ser decapitados. Se informó que 5 hombres yemeníes fueron decapitados y crucificados en la ciudad de Jizan, mientras que otro hombre saudí fue ejecutado en la ciudad suroccidental de Afha. Imágenes del lugar de los hechos mostraban 5 cadáveres decapitados que colgaban de un poste horizontal con las cabezas envueltas en bolsas. Al parecer, la decapitación y la crucifixión tuvieron lugar frente a la Universidad de Jizan, donde los estudiantes están realizando exámenes. Al igual que la decapitación de reclusos, el siguiente incidente en el corredor de la muerte también es especialmente espeluznante. Purga por cañón antiaéreo. Se trata de una experiencia habitual en el corredor de la muerte de Corea del Norte. De hecho, en años anteriores, altos funcionarios de Corea del Norte habrían sido ejecutados con este método. Según los informes, en 2016 se realizó previamente una purga a altos funcionarios que se consideraban una amenaza para el liderazgo de Kim Jong-un. Algunos de ellos fueron Hwang Min, ex ministro de Agricultura, y Ri Yong-jin, alto funcionario del Ministerio de Educación. Estos 2 funcionarios fueron ejecutados por arma antiaérea en una academia militar de Pyongyang en 2016. Según los informes, Hwang habría sido asesinado por hacer propuestas políticas que se consideraban una amenaza directa al liderazgo de Kim, y Ri habría sido ejecutado por quedarse dormido durante una reunión presidida por Kim Jong-un. Otro incidente como este ocurrió en 2015, cuando el jefe de defensa de Corea del Norte también fue ejecutado de la misma manera. El 30 de abril de 2015, Corea del Norte ejecutó a su jefe de defensa, Hyun Jong-chol, poniéndolo delante de un cañón antiaéreo en un campo de tiro. Hyun Jong-chol, que dirigía el ejército del aislado país, fue acusado de traición, entre otras cosas, por desobedecer a Kim y quedarse dormido durante un acto en el que estaba presente el líder norcoreano. Se informó de que Kim Jong-un había ordenado anteriormente la ejecución de 15 altos cargos antes que Hyun Jong-chol, como castigo por desafiar su autoridad. Aunque muchos de estos incidentes en el corredor de la muerte fueron obra de las autoridades, también se ha informado de que los reclusos muestran comportamientos inesperados mientras están en el corredor de la muerte. Comportamiento inusual. Se ha informado de que los reclusos suelen hacer peticiones inusuales antes de su ejecución. Por ejemplo, pedir una última comida. Uno de los ejemplos más famosos es el de Thomas Grasso, ejecutado en 1995. Grasso pidió una última comida consistente en 2 docenas de mejillones al vapor, una hamburguesa doble con queso de Burger King y un trozo de tarta de calabaza con nata montada. Sin embargo, debido a la incapacidad de la prisión para proporcionar los ingredientes necesarios, no se le sirvió nada de lo que había solicitado. Además de peticiones inusuales de comida, algunos reclusos también hacen declaraciones finales extrañas o memorables, mientras que otros aprovechan sus últimos momentos para afirmar su inocencia o para expresar amor y afecto a sus familias.
Hay informes de que algunos condenados a muerte crean obras de arte o escriben cartas en los días previos a su ejecución. Y algunas de ellas pueden incluir poesía o pinturas. Además de intentar crear vínculos estrechos, los reclusos también hacen peticiones extrañas. Por ejemplo, algunos han pedido ver a familiares concretos, recibir objetos particulares o incluso que les traigan a sus mascotas. También hay informes de maniobras legales de última hora en las que los reclusos intentan retrasar sus ejecuciones con argumentos legales poco habituales. Muchos de estos incidentes en el corredor de la muerte han suscitado muchas controversias y críticas, especialmente en los casos de asesinatos horripilantes. Aunque algunas de estas ejecuciones han sido abolidas, otras siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Qué opinas de estas diferentes experiencias en el corredor de la muerte? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, no dejes de hacer clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.